Lección 1. Viaje de aprendizaje de idiomas. Hola Anna, ¿cómo va tu viaje de aprendizaje de idiomas? Hola. Hasta ahora ha estado genial. Empecé a estudiar contigo el 13 de noviembre. Eso es fantástico. ¿Cómo practicas inglés a diario? Bueno, escucho 10 historias todos los días y aprendo palabras nuevas. Es un enfoque inteligente. ¿Cómo mides tu progreso? Haré un seguimiento del tiempo que me lleva a terminar este curso y del éxito que logro. Establecer objetivos y hacer un seguimiento del progreso es crucial. ¿Qué éxito busca? Quiero tener conversaciones fluidas y entender fácilmente a los hablantes nativos. Es un gol impresionante. ¿Has notado alguna mejora? Definitivamente. Entiendo mejor las oraciones complejas y me expreso con más confianza. Eso es maravilloso. Sigan con el buen trabajo. Su orientación ha sido inestimable en mi viaje de aprendizaje. Gracias. Me alegra oír eso. Recuerda que la constancia y la práctica son la clave del éxito. Absolutamente. Seguiré trabajando arduamente para alcanzar mis objetivos de aprendizaje de idiomas. No me cabe duda de que lo lograrás. Sigan con el gran trabajo. Gracias por los ánimos. Estoy decidido a alcanzar todo mi potencial. Creo en ti. Sigue esforzándote y lograrás grandes cosas. Agradezco tu apoyo. Lo daré todo. Ese es el espíritu. No dudes en comunicarte con nosotros si necesitas ayuda. No lo haré, su orientación ha sido inestimable. Gracias de nuevo. De nada. Es un placer ser parte de tu viaje de aprendizaje. Lección 2. Aprendizaje nocturno. Hola Anna, ¿has oído hablar del aprendizaje nocturno? Hola. ¿Aprendizaje nocturno? ¿Qué es eso? Es un concepto fascinante en el que aprendes mientras duermes. ¿De verdad? ¿Cómo funciona eso? Bueno, se cree que tu mente subconsciente puede absorber información durante el sueño. Eso es increíble. ¿De verdad puedes aprender un idioma de esa manera? Algunos estudios sugieren que se puede mejorar el aprendizaje de idiomas a través del sueño. Eso es increíble. ¿Cómo puedo incorporarlo a mi rutina de aprendizaje de idiomas? Un método es escuchar lecciones de audio o historias mientras duermes. Entonces, es como aprender durante el sueño o escuchar durante el sueño. Sí, exactamente. Es una forma de aprovechar al máximo tus horas nocturnas. Eso suena intrigante. ¿Hay alguna técnica específica que deba seguir? Se recomienda usar auriculares y reproducir las grabaciones a un volumen bajo y suave. Eso tiene sentido. No debería perturbar mi sueño. Correcto. Y también es importante revisar el mismo material cuando estés despierto. Por lo tanto,
es un complemento a la práctica habitual de aprendizaje de idiomas. Precisamente. Puede reforzar lo que has aprendido mientras estás despierto. Me emociona intentarlo. ¿Crees que mejorará mis habilidades lingüísticas? Vale la pena experimentar con él. La experiencia de cada persona puede variar. Me muero por ver si tiene un impacto positivo en mi crecimiento lingüístico. Tenga en cuenta que es solo una herramienta entre muchas para mejorar el idioma. Por supuesto, seguiré practicando activamente mientras exploro esta técnica de aprendizaje nocturno. Ese es el enfoque correcto. Equilibrar los diferentes métodos mejorará tu progreso. Gracias por presentarme este concepto. Es realmente fascinante. De nada. Siempre estoy aquí para compartir ideas interesantes para el aprendizaje de idiomas. Lección 3. El sueño americano. Hola Anna, ¿cómo ha ido tu día hasta ahora? Hola John, ha sido un buen día. ¿Qué hay del tuyo? Ha estado genial, gracias. Quería darte las gracias sinceramente por tu dedicación al aprendizaje del inglés. Oh, eres demasiado amable. Hago lo mejor que puedo para mejorar. Has hecho un progreso increíble. Me encanta cómo usas frases y expresiones de forma natural. Significa mucho viniendo de ti. Tus habilidades lingüísticas son impresionantes. Gracias por sus amables palabras. He tenido mucha práctica hablando inglés a lo largo de los años. Quiero aprender a hablar inglés americano con fluidez. ¿Tienes algún consejo para mí? Por supuesto. La inmersión es clave. Mire películas y programas de televisión estadounidenses y escuche hablantes nativos. Es una idea genial. También me ayudará a entender mejor la cultura. Absolutamente. Además, trate de entablar conversaciones con hablantes nativos de inglés. Eso puede ser un poco difícil para mí. Soy de Ucrania. No te preocupes. Puedes unirte a programas de intercambio de idiomas o encontrar compañeros de conversación en línea. Es una buena sugerencia. Lo investigaré. ¿Algún otro consejo? Practica tu pronunciación y entonación. Te ayudará a sonar más como un hablante nativo. Trabajaré en ello. Gracias por toda su orientación. De nada. Estoy aquí para apoyarte en tu proceso de aprendizaje de idiomas. Te lo agradezco de verdad. Estoy decidido a lograr mis objetivos de hablar inglés americano. No me cabe duda de que lo lograrás. Sigan trabajando duro y nunca se den por vencidos. Lección 4. Clarificar la comunicación. Hola Anna, me he dado cuenta de que has mencionado algo sobre la conversación anterior. ¿Puede proporcionar más detalles? Hola. Claro. Intentaba decir que agradezco tu orientación, pero a veces me encuentro con palabras o expresiones desconocidas. Lo comprendo. Es importante tener una comprensión clara de la información que se comparte. ¿Puedes darme un ejemplo de una palabra o expresión que te haya parecido difícil? Bueno,
En la conversación anterior, usaste la frase crecimiento lingüístico. No estoy familiarizado con ese término. Ah, ya veo. El crecimiento lingüístico se refiere al desarrollo y la mejora de las habilidades lingüísticas a lo largo del tiempo. Gracias por la explicación. Eso tiene sentido ahora. ¿Hay alguna otra frase o palabra que puedas aclararme? Por supuesto. No dude en preguntar sobre cualquier cosa que le resulte confusa o desconocida. Genial. En la conversación anterior, mencionaste el aprendizaje nocturno. ¿Qué significa eso exactamente? El aprendizaje nocturno se refiere al concepto de aprender mientras se duerme, en particular escuchando materiales educativos o grabaciones lingüísticas. Eso suena interesante. Puedo ver cómo podría ser beneficioso. Gracias por la explicación. De nada. Recuerda que la comunicación efectiva es esencial para el aprendizaje de idiomas. Absolutamente. Es importante pedir aclaraciones cuando sea necesario. Agradezco tu paciencia. No hay problema en absoluto. Estoy aquí para ayudarte en tu viaje de aprendizaje de idiomas. No dudes en comunicarte con nosotros siempre que necesites alguna aclaración o ayuda. Gracias. Su apoyo y disposición a aclarar las cosas significan mucho para mí. Me alegra oír eso. Continuemos nuestras conversaciones y sigamos mejorando nuestro inglés juntos. Lección 5. Carreteras seguras. Hola Anna, me di cuenta de algo cuando venía hacia aquí. Es reconfortante ver a alguien obedeciendo las normas de tráfico y siendo considerado. Hola, sí, es genial cuando la gente sigue las reglas. Definitivamente, hace que la carretera sea más segura para todos. Absolutamente. Cuando los conductores son considerados y siguen las normas de tráfico, se reduce el riesgo de accidentes. Es importante priorizar la seguridad en la carretera. Sigamos su ejemplo y seamos conductores responsables. Definitivamente. Hagamos un esfuerzo consciente para cumplir con los límites de velocidad y usar nuestros indicadores correctamente. Y no olvidemos ceder el paso a los peatones y darles el derecho de paso cuando sea necesario. Eso es crucial. Los peatones deben sentirse seguros al cruzar la calle, sabiendo que los conductores respetarán su espacio. También es importante evitar distracciones mientras conduces, como usar el teléfono o comer. Por supuesto, las distracciones pueden provocar accidentes. Concentrémonos en la carretera y seamos conscientes de nuestro entorno. Y si nos encontramos con conductores imprudentes, lo mejor es mantener la calma y evitar adoptar conductas agresivas. Estoy de acuerdo en que es mejor priorizar nuestra seguridad y denunciar a las autoridades cualquier comportamiento de conducción peligroso. Al ser conductores responsables, contribuimos a crear un entorno de conducción más seguro y agradable para todos. Exactamente. Nuestras acciones en la carretera pueden tener un impacto positivo en la comunidad en su conjunto. Demos un buen ejemplo y animemos a otros a seguir las normas de tráfico y a ser conductores considerados. Juntos, podemos marcar la diferencia. Prioricemos la seguridad y el respeto en la carretera. Me alegra que compartamos la misma mentalidad. Sigamos siendo conductores conscientes y responsables. Absolutamente.
Es un esfuerzo colectivo para hacer que las carreteras sean más seguras. Gracias por ser un conductor concienzudo. Lección 6. Interpretación personal. Hola Anna. Estaba leyendo sobre la historia de la Biblia y cómo surgieron diferentes puntos de vista con respecto a su interpretación. Hola. Es interesante. Es importante que las personas tengan la oportunidad de leer la Biblia por sí mismas. Absolutamente. En el pasado, la Iglesia Católica Romana creía que los sacerdotes debían interpretar la Biblia para la gente. Es un enfoque diferente. Es fortalecedor cuando las personas tienen la libertad de interpretar la Biblia personalmente. De hecho, la interpretación personal permite una conexión y una comprensión más profundas del texto. También fomenta el pensamiento crítico y la exploración de diferentes perspectivas. Eso es cierto. Cuando las personas interpretan la Biblia por sí mismas, pueden formar sus propias creencias espirituales. Es importante respetar las diversas interpretaciones y reconocer que las personas pueden encontrar significado en diferentes pasajes. Exactamente, la belleza de la interpretación personal es que permite una conexión más personal y significativa con el texto. También alienta a las personas a participar en debates y compartir sus puntos de vista con los demás. Ese es un punto muy bueno. Los debates pueden profundizar nuestra comprensión y ampliar nuestras perspectivas. Es interesante ver cómo las interpretaciones pueden variar según las diferentes culturas y tradiciones. Absolutamente. Es un testimonio de la riqueza y complejidad de la Biblia como texto sagrado. La interpretación personal también promueve un sentido de propiedad y responsabilidad en el viaje espiritual de uno. Estoy de acuerdo, permite a las personas conectarse con su fe a un nivel más profundo y encontrar orientación personal. Es maravilloso que las personas tengan la oportunidad de explorar la Biblia y sus enseñanzas de una manera única. Realmente lo es. Sigamos fomentando la interpretación personal y respetemos las diversas perspectivas que aporta. Me alegra que compartamos la misma opinión. Promovamos el diálogo abierto y la comprensión en lo que respecta a la interpretación de la Biblia. Absolutamente. Juntos, podemos fomentar un ambiente de respeto mutuo y aprecio por los viajes espirituales personales. Lección 7. Rompiendo barreras. Hola Anna. ¿Sabías que Wimbledon permitió a los profesionales competir poco después de que comenzara la gira de King? Hola. Es interesante. Parece que Wimbledon fue progresista en cuanto a la incorporación de jugadores profesionales. Sí, de hecho. Tras la exitosa gira de King, otros torneos de tenis de todo el mundo también permitieron la participación de profesionales. Es un cambio importante en el mundo del tenis. Debe haber abierto nuevas oportunidades para los jugadores profesionales. Absolutamente. Permitió a los jugadores con talento demostrar sus habilidades y competir en un escenario más grande. Es inspirador ver cómo se rompieron las barreras, dando a los profesionales la oportunidad de perseguir su pasión. Romper esas barreras no solo benefició a los jugadores, sino que también enriqueció al deporte en su conjunto. Me imagino que trajo más diversidad y competitividad a la escena del tenis.
Definitivamente. Alentó a más jugadores a dedicarse al tenis como profesión y elevó el nivel de juego. Es importante reconocer a los pioneros que allanaron el camino para la igualdad de oportunidades en los deportes. Absolutamente. Su coraje y determinación han tenido un impacto duradero en el mundo del tenis. Es un recordatorio de que el progreso a menudo proviene de desafiar el status quo e impulsar el cambio. Eso es cierto. Es importante seguir abogando por la inclusión y la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida. Al abrazar la diversidad, podemos crear una sociedad más vibrante y justa. Absolutamente. Celebremos los logros de quienes rompieron barreras y siguen apoyando el progreso. Juntos, podemos marcar la diferencia e inspirar a otros a superar las limitaciones y perseguir sus sueños. Me alegra que compartamos la misma mentalidad. Sigamos apreciando la historia del deporte y aprendiendo de ella. Gracias por esta perspicaz conversación. Ha sido un placer hablar de este tema con usted. Del mismo modo. Agradezco nuestras conversaciones. Sigamos explorando y aprendiendo juntos. Lección 8. Actos de bondad. Hola Anna. ¿Sabías que Otto Frank se había hecho amigo de los holandeses que trabajaban con él en sus operaciones comerciales? Hola. Es reconfortante. Es maravilloso cuando las amistades van más allá de las relaciones profesionales. Sí, de hecho. Cuando Otto y su familia se escondieron, estos amigos estaban listos para ayudarlo. Eso demuestra el poder de la compasión y la voluntad de echar una mano en tiempos difíciles. Absolutamente. Es sorprendente cómo los actos de bondad pueden marcar una diferencia significativa en la vida de alguien. Esos amigos deben haber demostrado una inmensa valentía para apoyar a Otto y su familia durante un periodo tan peligroso. Sí, arriesgaron su propia seguridad para protegerlos y mantenerlos. Es realmente extraordinario. Es un testimonio de la fuerza de la conexión humana y de los lazos que podemos formar en situaciones difíciles. Definitivamente. Nos recuerda la importancia de la empatía y de defender lo que es correcto. Absolutamente. Sus acciones nos inspiran a ser compasivos y a extender una mano amiga a los necesitados. Es importante reconocer y apreciar la amabilidad de los demás, especialmente en tiempos de adversidad. Su amistad y apoyo deben haber traído consuelo y esperanza a Otto y su familia. Absolutamente. Es un recordatorio del impacto que podemos tener en la vida de los demás a través de pequeños actos de bondad. Esforcémonos por ser amables y solidarios, tal como lo fueron esos amigos con Otto Frank y su familia. No podría estar más de acuerdo. Seamos una fuente de positividad y apoyo para quienes nos rodean. Gracias por esta conversación tan significativa. Ha sido un placer hablar de este tema con usted. Del mismo modo. Agradezco nuestras conversaciones. Sigamos explorando y aprendiendo juntos. Lección 9. Abrazar nuevas culturas. Hola Anna, ¿alguna vez has tenido que aprender un nuevo idioma y adaptarte a una cultura diferente? Hola John,
Sí, he tenido la experiencia de mudarme a otro país y adoptar una nueva cultura. Eso es fascinante. Debe requerir la voluntad de aprender nuevas costumbres e idiomas. Absolutamente. Sumergirse en una nueva cultura abre un mundo de oportunidades y crecimiento. Me imagino que puede ser desafiante y gratificante al mismo tiempo. Sí, puede haber una molestia inicial, pero a medida que uno se familiariza más, se puede desarrollar una sensación de comodidad. Es fantástico saber que Steve se siente muy cómodo en Japón. ¿Cómo lo logró? Es probable que Steve se esforzara por aprender el idioma y entender las costumbres de Japón. El aprendizaje del idioma debe haber desempeñado un papel importante en su integración. Absolutamente. El lenguaje es una herramienta clave para la comunicación y la construcción de relaciones. Permite una conexión más profunda con la comunidad local y una mejor comprensión de su forma de vida. Sí, al adoptar el idioma y las costumbres, Steve pudo sumergirse por completo en la cultura japonesa. Es inspirador ver cómo las personas pueden adaptarse y sentirse como en casa en un país diferente. Sí, habla de la resiliencia y la apertura del espíritu humano. Gracias por compartir tus ideas sobre la adopción de nuevas culturas. Es una lección valiosa para cualquiera que esté pensando en vivir una experiencia similar. Lección 10. Aceptar los reveses. Hola Anna, sabrá mucho. Pensamos que a veces, cuando suceden cosas que no salen bien, pensamos que cuando no apruebas el examen de la abogacía. Hola. Es cierto. Enfrentar los reveses puede ser desalentador, especialmente cuando no logramos el resultado deseado. Sí, puede resultar desalentador, pero los reveses también pueden ser valiosas oportunidades de aprendizaje. Absolutamente. Brindan la oportunidad de autorreflexión y crecimiento. Es importante recordar que no aprobar el examen de la abogacía no define nuestras habilidades ni nuestro potencial. Tienes razón. Es crucial mantener una mentalidad positiva y utilizar la experiencia como motivación para mejorar. Exactamente, podemos utilizar los reveses como trampolín hacia el éxito. Es importante analizar lo que salió mal e identificar las áreas de mejora. Sí, tomarnos el tiempo para evaluar nuestras fortalezas y debilidades puede ayudarnos a prepararnos mejor para el próximo intento. Además, buscar la orientación de mentores o profesionales en el campo puede proporcionar información y apoyo valiosos. Absolutamente. Pueden ofrecer consejos y estrategias para ayudarnos a superar los desafíos y alcanzar nuestras metas. También es esencial ser persistentes y no dejar que los reveses nos desanimen a perseguir nuestros sueños. De hecho, la perseverancia y la determinación son cualidades clave para desarrollarse ante los reveses. Debemos recordar que el fracaso no es permanente a menos que permitamos que lo sea. Ese es un punto muy bueno. El fracaso es solo un retroceso temporal en el camino hacia el éxito. Aceptemos los reveses como oportunidades de crecimiento y sigamos avanzando. No podría estar más de acuerdo. Utilicemos los reveses como combustible para impulsarnos hacia nuestras aspiraciones. Gracias por esta motivadora conversación.
Ha sido un placer hablar de este tema con usted. Del mismo modo. Agradezco nuestras conversaciones. Sigamos explorando y aprendiendo juntos. Lección 11. Etiqueta en la carretera. Hola Anna, no puedo creer que algunas personas conduzcan así. Es tan irresponsable. Hola John, estoy de acuerdo. Es frustrante compartir la carretera con tan malos conductores. Es importante que todos prioricen la seguridad y sigan las normas de tráfico. Definitivamente. La conducción imprudente pone en riesgo no solo al conductor sino también a otras personas. Absolutamente. Todos debemos esforzarnos por ser conductores responsables y considerados. Mantener una disciplina adecuada en el carril y usar las señales de giro puede ayudar a prevenir accidentes. Sí, señalar nuestras intenciones permite a otros conductores anticipar nuestras acciones. También es crucial mantener una distancia segura con el vehículo de adelante para evitar colisiones. Absolutamente. Ir a la cola es peligroso y no deja tiempo suficiente para reaccionar ante los cambios repentinos. Y no olvidemos la importancia de respetar los límites de velocidad para la seguridad de todos en la carretera. Correcto. El exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes y reduce la capacidad del conductor para responder de manera eficaz. Es igualmente esencial tener en cuenta a los peatones y darles el derecho de paso cuando sea necesario. Sí, siempre debemos estar atentos y preparados para ceder el paso a los peatones para garantizar su seguridad. Y como conductores, debemos abstenernos de distracciones como el uso del teléfono móvil mientras estamos en la carretera. Absolutamente. La conducción distraída puede tener graves consecuencias y debe evitarse a toda costa. Esforcémonos por ser pacientes y corteses, incluso en situaciones difíciles en la carretera. Acordado. Responder con ira o agresividad solo aumenta los riesgos y no resuelve nada. Al practicar una buena etiqueta en la carretera, contribuimos a un entorno de conducción más seguro y armonioso. Gracias por esta conversación tan esclarecedora. Ha sido un placer hablar de este tema con usted. Lección 12. Esplendor escocés. Hola Anna, y su gente ha desempeñado un papel importante en la historia del mundo de habla inglesa. Hola John, Escocia es de hecho un país fascinante con un pasado rico e histórico. Escocia se puede dividir aproximadamente en dos regiones, las tierras altas y las tierras bajas. Eso es correcto. Las tierras altas son conocidas por sus impresionantes paisajes y su belleza agreste. Las icónicas tierras altas de Escocia albergan majestuosas montañas, relucientes lagos y pintorescos castillos. Es un lugar encantador, donde la historia y la naturaleza se entrelazan de manera cautivadora. Absolutamente. Las tierras bajas, por otro lado, se caracterizan por colinas onduladas y llanuras fértiles. Las tierras bajas son el lugar donde reside la mayoría de la población y es donde se encuentran las principales ciudades como Edimburgo y Glasgow. Edimburgo, la capital, es famosa por su impresionante arquitectura y su vibrante escena cultural. Y Glasgow es conocida por su patrimonio artístico, musical e industrial. Es una ciudad llena de energía y creatividad.
Las contribuciones de Escocia a la literatura, la ciencia y la filosofía también son dignas de mención. Sí, figuras de renombre como Robert Burns, Sir Walter Scott y Adam Smith provienen de Escocia. El pueblo escocés tiene un fuerte sentido de orgullo nacional y sus propias tradiciones culturales distintivas. Desde los juegos de las Highlands hasta la música y el baile tradicionales, el patrimonio de Escocia se celebra con pasión. Y no olvidemos el whisky escocés, que es famoso en todo el mundo por su sabor distintivo. De hecho, el whisky escocés es una piedra angular de las exportaciones de Escocia y un símbolo de la artesanía. La belleza natural, la rica historia y la vibrante cultura de Escocia la convierten en un destino cautivador para explorar. Absolutamente. Es una tierra que atrae a aventureros, entusiastas de la historia y aquellos que buscan una experiencia auténtica. Gracias por esta conversación tan esclarecedora. Ha sido un placer hablar de Escocia con usted. Lección 13. Peregrinos valientes. Hola Anna, el rey se enteró de dónde estaban e intentó que los arrestaran. Así que pensaron en otro plan. Hola John, los líderes peregrinos, como William Brewster, estaban decididos a encontrar una manera de practicar sus creencias. Sabían que tenían que escapar de la persecución y encontrar un lugar donde pudieran adorar libremente. Decidieron emprender un viaje al Nuevo Mundo en busca de libertad religiosa y una vida mejor. Fue una decisión valiente dejar atrás todo lo que conocían por un futuro incierto. Absolutamente. Se enfrentaron a numerosos desafíos y dificultades durante su viaje a través del Atlántico. El Mayflower, el barco en el que navegaban, se encontró con tormentas y mares agitados en el camino. A pesar de las dificultades, los peregrinos perseveraron y fondearon en Plymouth, Massachusetts, en 1620. Al llegar a una nueva tierra, se enfrentaron a inviernos duros y recursos limitados. Pero su determinación nunca flaqueó. Los nativos americanos, como Squanto, desempeñaron un papel crucial para ayudar a los peregrinos a sobrevivir y adaptarse. Gracias a su resiliencia y colaboración, los peregrinos establecieron la colonia de Plymouth, una base para futuros asentamientos. Su historia es un testimonio del espíritu humano y de la búsqueda de la libertad y las oportunidades. El viaje de los peregrinos y el establecimiento de la colonia de Plymouth dejaron una marca indeleble en la historia estadounidense. Su legado se celebra todos los años durante el Día de Acción de Gracias, una fiesta que conmemora su fiesta de cosecha. La búsqueda de los peregrinos por la libertad religiosa y su espíritu perdurable siguen inspirando a la gente hoy en día. Su historia nos recuerda la importancia de defender nuestras creencias y enfrentar los desafíos con valentía. Gracias por esta conversación tan esclarecedora. Ha sido un placer hablar contigo sobre los peregrinos. Lección 14. La Reforma de Martín Lutero. Hola Anna. Lutero creía que estaba mal permitir que las personas compraran la libertad de cometer actos que iban en contra de las enseñanzas de la Iglesia. Hola John, la postura de Martín Lutero contra la venta de indulgencias provocó la Reforma protestante. Las 95 tesis de Lutero, colocadas en la puerta de la Iglesia, desafiaron la autoridad y las prácticas de la Iglesia católica. Sus escritos se difundieron por toda Europa, dando lugar a amplias discusiones y debates sobre la fe y la autoridad religiosa.
Lutero enfatizó la importancia de la fe y la Biblia como la fuente suprema de la verdad religiosa. Creía en el sacerdocio de todos los creyentes y abogaba por la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas. Las ideas de Lutero resonaron en muchos que no estaban satisfechos con la corrupción y la jerarquía dentro de la Iglesia. La Reforma protestante llevó al establecimiento de varias denominaciones protestantes y a un cambio significativo en el poder religioso. También tuvo profundas implicaciones políticas y sociales, ya que moldeó el curso de la historia en Europa. La Reforma desafió el status quo y allanó el camino para la libertad religiosa y la interpretación individual de la Biblia. La valentía de Lutero al defender sus creencias sigue inspirando a las personas a cuestionar y buscar la verdad. Su impacto en el cristianismo y el pensamiento religioso es innegable y se sigue sintiendo hasta el día de hoy. Gracias por esta conversación tan esclarecedora. Ha sido un placer hablar con usted sobre Martín Lutero y la Reforma. Lección 15. Libertad de elección. Hola Anna, las personas deberían poder elegir lo que quieren ver en la televisión. Hola John, muchas de estas personas creen que es poco probable que la televisión violenta afecte el comportamiento. Es un debate que ha estado en curso durante años. Si el contenido violento influye en las acciones de la vida real. Algunos sostienen que las personas tienen la autonomía de tomar sus propias decisiones de visualización sin interferencias externas. Creen en la responsabilidad personal y en que la exposición a la violencia no conduce necesariamente a un comportamiento violento. Sin embargo, otros sostienen que los medios de comunicación, incluida la televisión, pueden moldear las actitudes y los comportamientos, especialmente en las personas vulnerables. Destacan la importancia de una programación responsable y el posible impacto en las mentes impresionables. Los estudios han demostrado correlaciones entre el consumo violento de los medios y las tendencias agresivas. Pero también es crucial tener en cuenta otros factores que contribuyen a la violencia, como la educación y las experiencias personales. Cierto. Es un tema complejo sin una respuesta definitiva. Diferentes personas pueden responder de manera diferente a las influencias de los medios. Por eso es esencial tener discusiones abiertas y explorar diferentes perspectivas sobre el tema. Absolutamente. Participar en el pensamiento crítico y la alfabetización mediática puede ayudar a las personas a navegar por el contenido que consumen. En última instancia, es necesario lograr un equilibrio entre la libertad de elección y las prácticas responsables de los medios de comunicación. Al promover la conciencia y la comprensión, podemos fomentar una sociedad más informada. Gracias por esta conversación que invita a la reflexión. Ha sido un placer hablar con usted sobre la libertad de elección. Lección 16. Preferencias de bebidas. Hola Anna, hablemos de las diferentes variedades de bebidas. Hola John, hay muchas opciones para elegir, que van desde bebidas sin alcohol hasta bebidas alcohólicas. Muchas personas aprecian el sabor de las bebidas alcohólicas, pero muchas también disfrutan de las alternativas sin alcohol. Eso es cierto. Algunos prefieren la riqueza y la complejidad de los vinos, mientras que otros disfrutan de la frescura de las cervezas. Y no nos olvidemos de los cócteles, que ofrecen una amplia gama de sabores y combinaciones. Absolutamente.
Los cócteles pueden ser tanto creativos como refrescantes, con infinitas posibilidades. Por el lado sin alcohol, hay refrescantes zumos de frutas, batidos e infusiones de hierbas. Estas bebidas proporcionan hidratación y una explosión de sabores naturales sin el contenido de alcohol. Es interesante cómo las preferencias personales pueden variar tanto en lo que respecta a las bebidas. Sí, las preferencias gustativas difieren según los antecedentes culturales, las experiencias personales e incluso el estado de ánimo de las personas. Y es maravilloso tener la libertad de explorar y descubrir nuevos sabores. Probar diferentes bebidas puede ser una aventura, ya que nos permite apreciar el arte de la coctelería y la artesanía de la elaboración de cerveza. También es importante tomar decisiones responsables y beber con moderación. Absolutamente. La moderación asegura el disfrute sin comprometer nuestra salud y bienestar. Gracias por esta interesante conversación. Ha sido un placer hablar con usted sobre las preferencias de bebidas. Lección 17. Drama judicial. Hola Anna, hablemos de la intensa atmósfera que se respira en un tribunal. Hola John, una sala de audiencias puede ser un escenario cautivador, especialmente durante un juicio. La sala suele estar llena de expectación cuando el juez y los abogados ocupan sus puestos en la parte delantera. Los abogados trabajan diligentemente para presentar su caso, interrogando a los testigos y presentando pruebas. Es fascinante ver cómo construyen sus argumentos y utilizan técnicas persuasivas. El contrainterrogatorio puede ser particularmente apasionante, ya que los abogados cuestionan la credibilidad de los testigos. Los testigos desempeñan un papel crucial en el drama del tribunal, ya que comparten sus testimonios y experiencias. Sus palabras pueden influir en el resultado del juicio e impactar en las vidas de los involucrados. El juez, con su presencia autorizada, garantiza que el proceso sea justo y legal. Emiten fallos, gestionan las objeciones y guían al jurado para llegar a un veredicto. El jurado, compuesto por ciudadanos comunes, escucha atentamente y delibera para determinar la suerte del acusado. La tensión aumenta a medida que el jurado emite su veredicto, lo que cierra el juicio. La sala del tribunal es un teatro de justicia, donde se desarrollan historias y vidas pueden cambiar para siempre. Demuestra el poder del sistema legal para resolver disputas y hacer cumplir la ley. Gracias por esta interesante conversación. Ha sido un placer hablar con usted sobre el drama judicial. Lección 18. Aprendizaje de idiomas a través de vídeos. Hola Anna, vídeos como este hacen que el aprendizaje de idiomas sea más atractivo y efectivo. Hola John, me alegro de que te sean útiles. El contenido visual y de audio puede mejorar la adquisición del lenguaje. Absolutamente. Los vídeos proporcionan un contexto de la vida real, prácticas de pronunciación y exposición a diferentes acentos. También ofrecen señales visuales que ayudan a comprender y recordar vocabulario nuevo. Además, es divertido aprender a través de vídeos, ya que es como ver una mini lección de idiomas. Es como sumergirnos en el idioma sin movernos de nuestros asientos. Y la variedad de contenido de vídeo disponible nos permite explorar diferentes temas y áreas de interés.
Ya se trate de tutoriales, entrevistas o cortometrajes, cada vídeo ofrece oportunidades de aprendizaje únicas. Los vídeos también brindan la oportunidad de observar y aprender de las expresiones y gestos naturales de los hablantes nativos. Pueden ayudarnos a comprender los matices del lenguaje que los libros de texto tal vez no capten. Exactamente, los vídeos cierran la brecha entre el aprendizaje formal de idiomas y su uso en el mundo real. Y siempre podemos reproducirlos, pausarlos o retroceder para entender completamente el contenido. Gracias por valorar el valor de los vídeos en el aprendizaje de idiomas. Me alegra poder ayudarte en tu viaje hacia el inglés. Agradezco tu orientación. Sigamos explorando y aprendiendo juntos a través de atractivos vídeos. Absolutamente. Aprender a través de vídeos es una forma divertida y eficaz de mejorar nuestras habilidades lingüísticas. Lección 19. Equilibrar las prioridades. Hola Anna, encontrar un equilibrio entre las responsabilidades puede ser un desafío. Hola John, es cierto. A veces tenemos que hacer malabares con múltiples tareas y tomar decisiones difíciles. Hace poco, mis amigos me trajeron los deberes a casa y tuvimos unas visitas muy agradables. Eso suena divertido, pero tuve que aceptar el hecho de que no podía unirme a ellos. Es esencial priorizar y administrar nuestro tiempo de manera efectiva para cumplir con nuestras obligaciones. Absolutamente. Tenemos que evaluar la importancia y la urgencia de cada tarea. Al establecer prioridades, podemos asegurarnos de asignar nuestro tiempo y energía de manera inteligente. También es útil delegar tareas o buscar apoyo cuando sea necesario. Sí, pedir ayuda puede aligerar la carga y prevenir el agotamiento. Y es crucial comunicar nuestras limitaciones y límites a los demás. Al expresar nuestras limitaciones, podemos gestionar las expectativas y evitar comprometernos en exceso. Equilibrar las prioridades requiere autoconciencia y la capacidad de tomar decisiones informadas. Es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y con la práctica. De hecho, encontrar el equilibrio nos permite llevar una vida productiva y satisfactoria. Gracias por hablar sobre la importancia de equilibrar las prioridades. Es esencial para el crecimiento y el éxito personales. Lección 20. Viajes memorables. Hola Anna, ¿alguna vez has tenido una experiencia de viaje memorable? Hola John, absolutamente. Uno de mis viajes más memorables fue cuando visité París. Eso suena increíble. ¿Podrías compartir algo destacado de tu viaje? Claro. Recuerdo que el aterrizaje se realizó sin problemas, con una hermosa vista de la ciudad. Debe haber sido impresionante. ¿Qué hizo después de bajarse del avión? Agradecí a las azafatas por su servicio y procedí a explorar la ciudad. Explorar un lugar nuevo puede ser muy emocionante. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que hiciste en París? Visité lugares emblemáticos como la Torre Eiffel y realicé un recorrido en barco por el río Sena. Suena pintoresco. ¿Probaste algo de la cocina local durante tu viaje? Absolutamente. Disfruté de deliciosos pasteles,
disfruté de queso francés y probé vinos exquisitos. Parece una delicia gastronómica. ¿Encontró alguna barrera lingüística durante su estancia? Hubo algunos casos en los que tuve que confiar en frases básicas en francés, pero la mayoría de las personas fueron amables y comprensivas. Es fantástico que hayas podido comunicarte de forma eficaz. ¿Hiciste nuevos amigos durante tu viaje? Sí, conocí a otros viajeros de diferentes partes del mundo e intercambié historias y experiencias. Conocer gente de diversos orígenes puede ser enriquecedor. ¿Cómo te sentiste cuando llegó el momento de salir de París? Era agridulce. Me entristeció dejar la ciudad, pero me llevé recuerdos y experiencias maravillosos. Gracias por compartir su memorable experiencia de viaje. Parece un viaje fantástico. De hecho, lo era. Viajar nos permite ampliar nuestros horizontes y crear recuerdos duraderos. Sigamos explorando el mundo y aprendiendo a través de nuestras aventuras. Gracias por nuestras interesantes conversaciones. Lección 21. Paraísos tropicales. Hola Anna, ¿has visitado alguna vez algún destino tropical? Hola John, sí, he tenido la suerte de explorar algunos paraísos tropicales. Eso suena maravilloso. ¿Qué hace que los destinos tropicales sean tan atractivos? Bueno, son conocidos por su hermoso clima. Las temperaturas suelen oscilar entre 20 y 30 grados centígrados. Es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y tomar el sol. ¿En qué lugares tropicales has estado? He visitado Bali, Hawái y las Maldivas. Cada una tenía su encanto único. Bali es conocida por sus impresionantes playas y su vibrante cultura, ¿verdad? Absolutamente. Las playas son inmaculadas y los lugareños son increíblemente acogedores y amables. ¿Qué hay de Hawái? He oído que es un paraíso para los amantes del surf. Sí, Hawái es un paraíso para los surfistas. Las olas son fantásticas y las islas ofrecen paisajes impresionantes. ¿Y qué tienen de especial las Maldivas? Las Maldivas son famosas por sus lujosos centros turísticos, sus aguas cristalinas y su vibrante vida marina. Debe ser un destino de ensueño para los amantes del snorkel y el submarinismo. De hecho, explorar los coloridos arrecifes de coral y nadar junto a peces exóticos es una experiencia inolvidable. Me lo puedo imaginar. ¿Probaste alguna exquisitez local durante tus aventuras tropicales? Sí, saboreé platos de mariscos frescos, frutas tropicales y refrescante agua de coco. Parece una delicia culinaria. ¿Encontró algún desafío durante sus viajes? Las barreras lingüísticas y la adaptación a las costumbres locales a veces suponían un desafío, pero contribuían a la aventura. Es cierto, sumergirnos en diferentes culturas puede ser a la vez emocionante y una experiencia de aprendizaje. Absolutamente. Amplía nuestros horizontes y enriquece nuestra comprensión del mundo. Gracias por compartir sus experiencias de viajes tropicales.
Parece que has tenido viajes increíbles. Ha sido una alegría. Sigamos explorando y abrazando la belleza de nuestro mundo diverso. Absolutamente. Sigamos aprendiendo y apreciando las maravillas que nos esperan.